Buenos días a todos. Hoy 26 de mayo la iglesia celebra la fiesta de San Felipe Neri, especialmente en Roma y muchas partes del mundo. Así que vamos a escuchar el evangelio de hoy y luego hoy vamos a hablar de la vida de San Felipe Neri. Escuchemos la palabra primeramente. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. Háblame, Señor. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos la han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que me diste y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Qué bonito en esta mañana escuchar el evangelio de hoy, donde le conocemos también esta oración que Jesús le hace al Padre. Muchos le conocemos como la oración sacerdotal. Acuérdense que sacerdote es aquel que intercede a Dios Padre por nosotros acá en la tierra. Entonces, en ese momento es Jesús pidiéndole al Padre por cada uno de nosotros. Jesús habla acá de su partida de este mundo, pero al mismo tiempo le está pidiendo al Padre por sus discípulos. Y ahí caes tú y caigo yo. Nosotros somos seguidores del Señor, discípulos, es decir, pide por cada uno de nosotros. Jesús indica que en esta oración, Él indica que nosotros vamos a estar en el mundo, mas sin embargo es bueno enfatizar que aunque nosotros desplegamos nuestra existencia en el mundo, no somos del mundo, no somos mundanos. ¿Qué significa ser mundanos? Bueno, implica aferrarse a las cosas del mundo, es decir, a esas cosas que pues le llamamos cosas pasajeras y no pensar que estamos llamados a una vida eterna. Eso implica dejarse seducir por los falsos dioses que ofrece el mundo y no dejarse seducir por el amor del Padre que nos enseña Jesús. Implica esforzarse por conocer cosas, qué sé yo, que si música del mundo, modas, frivolidades, cosas que ofrece el mundo. Estar metido en discotecas, si la otra persona usa droga, es una moda mundana, el otro también quiere usarla. Si la persona le gusta emborracharse, meterse en las cantinas, alborotar, hacer ruido en la casa con música del mundo, estorbando a los vecinos, robándole la paz a los que viven ahí. Distintas cosas que el mundo ofrece que no dan paz, que no vienen de Dios. Y no esforzarse por conocer mejor al único Dios, al Dios vivo y verdadero, y a su enviado, que en este caso es Jesucristo. Pidamos siempre al Señor que nos toque con el Espíritu Santo para nosotros no volvernos mundanos. Me he vuelto
una persona mundana? Reflexionemos hoy en eso. Es posible, hermanos, poder llegar a vivir en santidad aquí en la tierra. San Felipe Neri hoy que celebramos su memoria, nos da un gran ejemplo. Él fue un presbítero que, consagrándose a la labor de salvar a los jóvenes del maligno, fundó lo que llaman el oratorio en Roma, en el cual se practicaban constantemente las lecturas espirituales, el canto y las obras de caridad, y resplandeció por el amor al prójimo, la sencillez evangélica y ese espíritu de alegría que tenía San Felipe Neri. Todo el mundo lo conocía por su alegría, un espíritu de alegría que él pues contagiaba a los demás. El sumo celo y el servicio ferviente de Dios. A él lo llamaban el apóstol de Roma. San Felipe nació en Florencia, en Italia, en el 1515, sí, 1515. Su padre se llamaba también Francisco Neri. Desde pequeño demostraba tal alegría y tan grande bondad que la gente lo llamaba Felipín el Bueno. En su juventud, él dejó fama de amabilidad y alegría entre sus compañeros y amigos. Habiendo quedado huérfano de madre, lo envió su padre a la casa de un tío. Este tío era muy rico, el cual planeaba dejarlo a él como heredero de todos sus bienes. Pero mientras Felipe estaba allá, se dio cuenta de que las riquezas le podían impedir el dedicarse a Dios. Y un día tuvo lo que él llamó su primera conversión. Acuérdense que yo les he hablado mucho de esto, que en el transcurrir, en esta jornada, en este peregrinaje aquí en la tierra, el Señor nos permite tener varias conversiones, no es solo una. Hay personas que dicen, el día de mi conversión. Mentiras, eso lo dicen los hermanos separados. Nosotros decimos el día en que el Señor empezó mi conversión, porque la conversión es continua, es diaria. Pues lo que él llamó su primera conversión, porque luego experimenta otras conversiones, y consistió en que se alejó de la casa del tío que era rico, riquísimo, y se fue para Roma llevando únicamente la ropa que llevaba puesta. En adelante quería confiar solamente en Dios y no en riquezas o familiares pudientes. Hay personas que les gusta aprovecharse de los demás y siempre están contando cómo depender del otro. Él nos da un ejemplo de que él confiaba solamente en Dios. Al llegar a Roma, se hospedó en casa de un paisano suyo de Florencia. Lo conocía de Florencia, pero ahora vivía en Roma, el cual le cedió una piecita debajo de una escalera, o sea, un pequeño cuartito, y se comprometió a ofrecerle una comida al día si él les daba clase a sus hijos. Oigan esto. Entonces, la habitación de Felipe no tenía sino la cama y una sencilla mesa. Su alimentación, bien pobrecita, consistía de una sola comida al día: un pan, un vaso de agua y unas aceitunas. El propietario de la casa declaraba que desde que Felipe les daba clase a sus hijos, estos se comportaban como ángeles. Los 2 primeros años, Felipe se ocupaba casi únicamente en leer, rezar, hacer penitencia y meditar. Por eso yo les invito a que cada mañana meditemos. Antes de nosotros salir a la calle, hacer cualquier cosa, oremos, hablemos con Dios, escuchemos la palabra de Dios y meditemos qué Dios me dice en este día. Por otros 3 años, él estuvo haciendo estudios de filosofía y teología. Cuando una persona
toma filosofía y teología, casi siempre es que se está preparando para hacer sus estudios sacerdotales. Pero en este caso esa no era la idea. Pero luego, por inspiración de Dios, se dedicó por completo a enseñar catecismo a las gentes pobres. Roma estaba en esa época, estaba en un estado de ignorancia religiosa espantable, y la corrupción de costumbres era impresionante. Había muchas sectas, ¿cómo se llama eso? Supersticiones, estaba mal. Por 40 años, Felipe será el mejor catequista de Roma y logrará transformar esa ciudad. Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y de amabilidad. Como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, fácilmente se hacía amigo, lo mismo de obreros, de empleados, de vendedores y niños de la calle, y empezaba a hablarles del alma de Dios y de la salvación. Una de sus preguntas más frecuentes era esta: amigo, ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Si la persona le demostraba buena voluntad, le explicaba los modos más fáciles para llegar a ser más piadosos y para comenzar a portarse como Dios quiere. Aquellas personas que le demostraban mayores deseos de progresar en santidad, a esas las llevaba de vez en cuando a atender enfermos en los hospitales, hacer obras de caridad que en ese tiempo eran pobrecísimos y muy abandonados y necesitados de todos. Otra de sus prácticas era llevar a las personas que deseaban empezar una vida nueva a visitar en devota procesión los 7 templos principales de Roma, y en cada uno dedicarse un buen rato a orar y meditar. Y así, con ese amor para los pobres y con la oración, lograba, hermanos, transformar a muchísima gente. Desde la mañana hasta el anochecer estaba enseñando catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos en los hospitales y llevando grupos de gentes a las iglesias a rezar y meditar. En eso pasaba el día, pero al anochecer él se retiraba a algún sitio solitario a orar y a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Aprendamos de San Felipe de Neri. Cuando estamos envueltos en ministerios, cuando estamos trabajando arduamente para el Señor, tenemos que retirarnos. Cuando llegue la tarde, la noche, tenemos que retirarnos, orar y meditar con Dios, hablar con Dios de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en la vida de los demás que nosotros estamos ministrando. Esa es la vida de santidad que el Señor nos invita. Muchas veces pasó la noche entera rezando, o sea, no cerraba los ojos. Le encantaba irse a rezar en las puertas de los templos o en las catacumbas. A veces en las grandes cuevas subterráneas de Roma, donde están enterrados algunos de los mártires. Lo que más pedía Felipe al cielo era que se le concediera un gran amor hacia Dios. Y en la vigilia de la fiesta de Pentecostés, el Señor lo llenó ese día de un gozo tremendo, estando aquella noche rezando con gran fe, pidiéndole a Dios el poder amarlo con todo su corazón. A se le creció el corazón y se le saltaron 2 costillas. Felipe, entusiasmado y casi muerto de la emoción, exclamaba: «¡Basta, Señor, basta!».
que me vas a matar de tanta alegría. ¿Ustedes se imaginan? Un gozo que era contagioso. La gente que logró ver esto decía, era como un milagro. En adelante, nuestro santo, Felipe Neri, experimentaba tan grandes accesos de amor a Dios que todo su cuerpo se estremecía, y en pleno invierno tenía que abrir su camisa y descubrirse el pecho para mitigar un poco el fuego de amor que sentía hacia nuestro Señor. Eso es amor, hermanos. Cuando lo fueron a enterrar, notaron que tenía 2 costillas saltadas y que éstas se habían arqueado para darle puesto a su corazón, que se había ensanchado notablemente, le había crecido su corazón. En 1458, Felipe fundó con los más fervorosos de sus seguidores una cofradía o hermandad para socorrer a los pobres y para dedicarse a orar y meditar. Con ellos fundó un gran hospital llamado de la Santísima Trinidad y los Peregrinos. Y allá, durante el año del jubileo, en el 1757, atendieron a 145,000 peregrinos. Con las gentes que lo seguían, fue propagando por toda Roma la costumbre de las 40 horas, que consistía en colocar en el altar principal de cada templo la Santa Hostia, bien visible, y dedicarse durante 40 horas a adorar a Cristo sacramentado, turnándose las personas devotas en esta adoración. Acuérdense que el Santísimo no se puede dejar solo. Se turnaban y por 40 horas lograban adorar al Señor. A los 34 años todavía era un simple seglar, pero a su confesor, él tenía su confesor, le pareció que haría inmenso bien a la iglesia, al pueblo de Dios, si se ordenaba de sacerdote. Y como había hecho ya los estudios necesarios, ¿se acuerdan que yo le dije que él había estudiado filosofía y teología? Como ya había hecho sus estudios, entonces, aunque él se sentía totalmente indigno, fue ordenado de sacerdote en el año 1551, y apareció entonces en Felipe otro carisma, o podemos llamarle un regalo generoso de Dios, su gran don de saber confesar muy bien. Ahora pasaba horas y horas en el confesionario, y sus penitentes de todas las clases sociales, o sea, pobres, ricos, de cualquier nivel social, cambiaban como por milagro. Después de la confesión, Dios tocaba sus corazones y cambiaban. Leía en las conciencias los pecados más ocultos y obtenía impresionantes conversiones. La gente se volvía a Dios luego de haberse reunido con Él. Con grupos de personas que se habían confesado con Él, se iba a las iglesias en procesión a orar como penitencia por los pecados y escuchar las predicaciones que allí se estuvieran dando. Así, la conversión era más completa. San Felipe quería irse de misionero al Asia, pero su director espiritual le dijo que debía dedicarse a misionar en Roma. A veces tenemos que estar bien pendiente cuando Dios nos llama, a estar atento y no querer ir donde nosotros pensamos, sino dejarnos guiar por nuestro guía espiritual. Entonces se reunió con un grupo de sacerdotes y formó una asociación llamada El Oratorio, porque hacían sonar una campana para llamar a las gentes a que llegaran a orar. El santo les redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento, y así nació la comunidad religiosa llamada de Padres Oratorianos o
Filipenses. Esta congregación fue aprobada por el Papa en el 1575 y ayudada por San Carlos Borromeo. San Felipe tuvo siempre el don de la alegría. Donde quiera que él llegaba se formaba un ambiente de fiesta y buen humor. Y a veces, para ocultar los dones y cualidades sobrenaturales que Dios le había dado, que él había, pues claro, recibido del cielo, se hacía el medio payaso y hasta exageraba un poco sus chistes y chanzas. La gente se reía de buena gana, y aunque a algunos muy seriotes, estos que siempre tienen la cara larga, les parecía que él debería ser un poco más serio, el santo lograba así que no lo tuvieran en fama de ser un gran santo, aunque todos sabemos que sí lo era de verdad. En su casa de Roma reunía centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos cristianos. Estos muchachos hacían un ruido de estos ruidos, alborotos grandes, y algunos educadores los regañaban fuertemente. Pero San Felipe les decía: haced todo el ruido que querráis, que a mí lo único que me interesa es que no ofendáis a nuestro Señor. Lo importante es que no pequéis. Lo demás no me disgusta. Esta frase la repetirá después un gran imitador suyo que todos conocemos, San Juan Bosco. Una vez tuvo un ataque fortísimo de vesícula. El médico vino a hacerle un tratamiento, pero de pronto el santo exclamó: por favor, háganse a un lado, que me ha venido a ver Nuestra Señora, la Virgen María ha venido a curarme. Y quedó sanado inmediatamente. Esto es un milagro. A varios enfermos los curó al imponerles las manos. A muchos les anunció lo que les iba a suceder en el futuro. En la oración le venían los éxtasis y se quedaba sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Muchas personas vieron que su rostro se llenaba de luces y resplandores mientras rezaba o mientras celebraba la Santa Eucaristía. Y a pesar de todo esto, se mantenía inmensamente humilde y se consideraba el último de todos y el más digno pecador. Los últimos años los dedicó a dar guía espiritual. El Espíritu Santo le concedió el don de saber aconsejar muy bien, y aunque estaba muy débil de salud y no podía salir ya de su cuarto, por allí pasaban todos los días numerosas personas: los cardenales de Roma, obispos, sacerdotes, monjas, obreros, estudiantes, ricos y pobres, jóvenes y viejos. Todos querían pedirle un sabio consejo y volvían a sus casas llenos de paz y de deseos de ser mejores personas. Decían que toda Roma pasaba por su habitación. Empezó a sentir tales fervores y tan grandes éxtasis en la Santa Misa después de la consagración que el que le acolitaba, o sea, el que le ayudaba en el altar, se iba después de la elevación y volvía 2 horas después y alcanzaba a llegar para el final de la misa. El 25 de mayo de 1595, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo: Padre, jamás lo había encontrado tan alegre. Y San Felipe le respondió: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. A la medianoche le dio un ataque y, levantando la mano para bendecir a sus sacerdotes que los rodeaban, expiró dulcemente. En este entonces ya él tenía 80 años. Fue declarado santo en el año 1622 y en Roma
lo consideraron como su mejor catequista y director espiritual. Él es patrono de Roma y de Italia. Aprendamos de este gran santo. Yo creo que la oración sacerdotal que Jesús hace hoy en el Evangelio llegó claramente a la vida de San Felipe Neri. También puede llegar a nuestras vidas. La santidad es para todos. La santidad no debe ser algo imposible para adquirir, ya que Jesús se lo ha pedido al Padre en esta oración sacerdotal. Y nosotros ya tenemos los sacramentos, hemos sido bautizados. Pidámosles a ese Espíritu Santo en esta mañana que nos ayude a nosotros a llegar a la santidad. San Felipe Neri ruega por nosotros. Hermanos, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un bonito día. Por favor, aquellos que no se han suscrito, suscríbanse al canal Reverendo Pedro Repollet y le dan a la campanita. Pásenle el mensaje a sus amistades. Bonito día.